Estimados hermanos, un saludo de paz y bien para todos. Hoy, al momento en que grabo este video, celebramos la ascensión del Señor a los cielos. Un acontecimiento, por supuesto, muy importante en la vida de la fe, no solamente en la vida de la Iglesia, sino en nuestra vida personal y todo lo que este acontecimiento representa para el hombre. Sin embargo, en este video quiero más bien plantear otra circunstancia y que de alguna manera está vinculada con el tema de la ascensión, de la resurrección, de las historias vinculadas a la resurrección, la crucifixión y todo lo que significa Jesucristo. Y es el hecho de que he escuchado durante esta semana algunos videos en los cuales algunos hermanos ateos se han planteado el hecho de que un tal Jesús de Nazaret no existió. Ellos no dicen que se exagera sobre él, que se manosean y tergiversan algunos acontecimientos, que es lo que más o menos a lo que yo estaba acostumbrado. No, ellos van directo a la yugular, que no es si Jesucristo resucitó o no, es que ellos afirman que Jesucristo no existió. Esto yo lo había escuchado por primera vez hace muchos años atrás, cuando se mencionaba que Jesucristo o Jesús de Nazaret, del que me hablan los evangelios, es un invento de la Iglesia Católica, un invento, por supuesto, para fundar en piedra sólida su control sobre los hombres, y que para la construcción de este personaje, de este Jesús de Nazaret, de Jesucristo, habían tomado algunos aspectos vinculados a la vida de otros seres también mitológicos. Es decir, que Jesucristo es la construcción de otras construcciones. Y por supuesto, arrebatar con ello toda vinculación con la realidad. Algunos afirman que ellos no tienen ningún problema con el mensaje, que el mensaje incluso afirman que es muy hermoso y todo esto, pero sí con el personaje histórico. Si el personaje histórico pues no existió, entonces ¿qué validez puede tener el mensaje? Jesús de Nazaret sería un personaje simpático, como nos puede resultar simpático, qué sé yo, Don Quijote de la Mancha. Don Quijote de la Mancha, un personaje creado por Miguel de Cervantes y con el cual todos los que nos hemos acercado a la novela para leerla, nos hemos sentido de alguna manera identificados, porque es un personaje hermoso, un personaje noble, un personaje que de alguna manera enaltece lo hermoso que hay en cada ser humano. Jesucristo, Jesús de Nazaret, por supuesto, vendría a ser un personaje similar, quizás superior, ¿no? Porque Jesucristo no solamente nos revela lo hermoso del hombre, sino su plenitud. Si Jesús de Nazaret no existió,
entonces tampoco resucitó, entonces vana es nuestra fe. Pero ¿será así? ¿Verdaderamente habrá criterios para afirmar que Jesús de Nazaret no existió? Bueno, yo he escuchado a algunos de estos ateos que afirman tal cosa, y aunque lo que ellos plantean pueda parecer muy convincente, al final ellos mismos caen en lo que señalan. ¿Cuáles son los fundamentos que ellos tienen para negar la existencia histórica de Jesús de Nazaret? Pues parece que tampoco tienen mucha, porque ellos afirman, entre otras cosas, que no hay ninguna documentación que afirme que efectivamente Jesús de Nazaret existió. Pues si no la hay para afirmar su existencia, entonces tampoco puede haberla para afirmar que no existe. Y ellos se plantean estos cuestionamientos a partir de la presunción de que quien afirma que Jesús existe es quien tiene que probar tal cosa, en cuanto a que es una afirmación. Pero decir que Jesucristo no existe también es una afirmación que tiene que ser, por supuesto, argumentada y probada. Yo no quiero sentarme a plantearme o a plantear ninguna evidencia histórica, porque yo creo que al final esto tiene que ver con una decisión personal, con una decisión de cada quien. Para mí, el testimonio de San Pablo es más que suficiente. Un hombre que perseguía cristianos, y de Pablo de Tarso sí que hay documentación histórica que corrobora su existencia, incluso que corrobora su conversión. Ahora, si Pablo, que es un hombre que perseguía cristianos y que sabía perfectamente lo que ocurría con estos cristianos, se convierte, ¿qué pudo haber ocurrido en la vida de este hombre para una conversión tan radical, tan violenta y tan radical? Otro testimonio que para mí es más que suficiente es lo vivido y experimentado por los propios discípulos de Jesús. Yo no creo que estos hombres se sometieran a dolores tan extremos, porque cada uno de los apóstoles, a excepción de Juan, murieron de manera atroz. Yo no creo que lo hicieran tan abiertamente y tan abandonadamente por una ficción. Y los apóstoles existieron, de ellos hay prueba contundente. Hace poco vivimos el anuncio de la elección de un nuevo papa. Ese gesto para mí es evidencia suficiente de que todo lo que se me ha contado es verdad. ¿Por qué afirmo que esto se trata al final en algo vinculado a nuestra apertura o no a determinadas cosas? Bueno, en primer lugar, porque si apartamos a Jesucristo, a Jesús de Nazaret, de esta discusión, entonces tenemos que entender que muchas cosas que creemos que son ciertas y que están respaldadas por la ciencia, en principio lo creemos, o estas cosas las creemos por un principio de fe. A ninguno de nosotros nos consta que el hombre haya llegado a la luna. Nos lo dijeron y hay algunos videos, pero realmente ninguno de nosotros estuvo allí para corroborar con sus propios ojos que este acontecimiento efectivamente ocurrió.
Y desde este prisma podemos entonces meditar sobre nuestra relación con ciertos acontecimientos físicos. A nosotros no nos consta realmente que las cosas son tal y como lo dice o lo avala la física, la biología, en fin. ¿Por qué? Bueno, porque no es así, porque partimos de un principio de fe. Confiamos en los estudios de estos hombres y de estas mujeres para dar como cierto algo que realmente no nos consta. Entonces, ¿por qué tenemos un espíritu de apertura para ciertas circunstancias y no para otras? En especial para una verdad tan radical como la de aceptar que Jesús de Nazaret existió. Bueno, yo creo que por lo que ello implica, porque si Jesús de Nazaret existió en los mismos términos en los que nos cuentan los evangelios y sostiene la Iglesia Católica, entonces Jesús de Nazaret se transforma en un compromiso muy profundo para todos los seres humanos. Muy profundo para todos los seres humanos, porque frente a él entonces yo me mido como hombre y probablemente no sea tan grande como pretendo ser. Y cuando digo grande me refiero a todos los escenarios en donde el hombre ha pretendido ser grande, ser superior. Pero hay un pasaje del Evangelio de Mateo que a mí me gustaría rescatar para efectos de este video y de lo que pienso y siento sobre la relación que se han establecido algunos hombres con Jesús de Nazaret, con Jesucristo, particularmente aquellos hombres que se niegan a aceptar la existencia histórica de Jesús. Porque, digamos, entiendo que no quieran aceptar su mensaje. Eso es otra cosa. Pero negar la existencia histórica de Jesús implica otras. Y esto tiene que tener relevancia porque también he visto y he leído a ateos que son ateos radicales, pero que ninguno se atreve a mencionar tan siquiera que Jesús de Nazaret no existió. El pasaje del Evangelio de Mateo es el referido al momento en el cual los soldados romanos que custodiaban la sepultura de Jesús acuden al Sanedrín para informarles lo que acababa de ocurrir, lo que presuntamente era la resurrección de Jesús. Recordemos que Jesús había anunciado que resucitaría al tercer día y los fariseos, los del Sanedrín, que atendieron muy bien a estas palabras, le dijeron a Pilatos que apostara en las puertas del sepulcro a guardias para evitar que los discípulos se robaran el cuerpo de Jesús y pusieran a correr la información de que Jesús había resucitado. Esto para ellos era tremendamente peligroso. Y en primera instancia, yo les doy el beneficio de la duda. Hombres apegados a la ley, apegados a una idea de la verdad, quieren proteger esa ley y esa verdad. Pero la verdadera naturaleza de ese apego la revelan estas líneas del Evangelio de Mateo que quiero compartir. Dice el Evangelio de Mateo, capítulo 28, del versículo 11 al versículo 15. Dice: mientras ellas se iban, las mujeres que habían visto el sepulcro vacío
Mientras ellas se iban, algunos de los guardias fueron a la ciudad y contaron a los sumos sacerdotes todo lo que había ocurrido. Estos se reunieron con los ancianos y acordaron en consejo dar bastante dinero a los soldados, advirtiéndoles: digan que sus discípulos fueron de noche y lo robaron mientras dormían. Y si eso llega por casualidad a oídos del gobernador, nosotros lo convenceremos y conseguiremos que no los castiguen. Ellos tomaron el dinero e hicieron como les habían dicho, y este rumor se divulgó entre los judíos hasta el día de hoy. Los soldados romanos fueron testigos de que Jesús de Nazaret había resucitado. Ellos acudieron a los sumos sacerdotes para darles la noticia de que Jesús efectivamente había resucitado. Y estos sumos sacerdotes, que tenían ya la evidencia contundente de que el Mesías que por tanto tiempo habían esperado había llegado, estaba allí frente a ellos. Ellos decidieron no creer. Y no solamente decidieron no creer, sino que trabajaron para que el producto de esa decisión se propagara como verdad por el mundo hasta el día de hoy. Este pasaje que en algún momento leí y que me pareció un pasaje más que contaba parte de lo ocurrido con la resurrección del Señor, hoy me resulta francamente iluminador, porque este pasaje nos revela de manera muy clara y precisa el comportamiento del hombre frente a la verdad. Aceptamos la verdad cuando ésta es complaciente con nosotros, cuando esta verdad nos justifica y nos sentimos justificados por esa verdad. Pero cuando la verdad actúa de manera contraria, entonces nosotros la tergiversamos y la transformamos en un relato que nos justifica, que nos permite seguir viviendo la vida y contemplando la vida desde nuestros caprichos. Pero mi pregunta es, cuando el hombre tropieza con la verdad, y aunque esta verdad no le sea favorable y él pretenda negarla y tergiversarla, ya tuvo el contacto con la verdad. Entonces, a partir de allí, ¿cómo puede vivir? ¿Cómo es la vida de un hombre que no le da la espalda a la verdad? Porque no se trata de darle la espalda, se trata de algo que a mi juicio es mucho peor, tergiversarla, con la finalidad de confundir a otros que con muchas dificultades acceden a esa verdad. Cuando un ateo se lanza a la aventura de martirizar la fe de otro y lo hace desde la inconsistencia de lo que dice, porque ni siquiera él mismo puede probar como cierto lo que dice, ¿qué deja a cambio? Porque un profesor, yo soy profesor, cuando trabajo para profundizar el conocimiento de mis alumnas, en este proceso yo tumbo o puedo tumbar verdades que ellas consideraban verdades, pero muchas de ellas se caen, producto de una profundización de la verdad que en teoría hago yo como profesor. No es que yo tumbe una verdad por otra. La verdadera misión es aproximar, en este caso a mis alumnas, a la verdad que es una.
No hay dos, ni tres, ni cuatro. Tampoco la verdad es relativa. Y tampoco es cierto que cada uno tenga su verdad. La verdad es una. Y lo que le compete al hombre es acercarse en la medida de sus posibilidades a ella. Jesucristo no solamente es un personaje histórico, es la verdad. Y tu posición frente a Jesucristo revela tu posición frente a la verdad. Estimados hermanos, a pesar de estas cosas, mantengamos la fe, no perdamos la esperanza, aprovechemos el día. Paz y bien para todos, a mayor gloria de Dios.